Ok, gracias. Buenos días a todos, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a los que conozco y a los que no conozco. Miren, en realidad, hoy me toca a mí dar me embarcó este Beto nuevamente, me embarcó, pero bueno, en fin, a mí me toca dar pues, la predicación. Yo no me complico la existencia, yo muchas veces yo sigo, siempre me voy a los manuales que tiene la Fundación Emanuel. Sí, me gusta leer la Biblia, me gusta orar, pero no me complico la existencia y siempre me voy a los manuales. Eh, con los 9 módulos, la verdad me pasé una buena temporada en la cárcel dando los módulos y la verdad aprendí mucho con eso. Ya después ya no pude ir por ciertos problemas técnicos de ahí de la misma secretaría, me dejaron ingresar, pero bueno, seguimos trabajando y espero que les voy a mandar mi número de cuenta para que me depositen todos los diezmos, ya que dicen que el obrero es digno de su salario, pero es broma, es broma. Miren, quiero empezar con la lectura del libro de Daniel, número 4. Habla del rey Nabucodonosor, toda su gloria, todo lo que hizo, pero en específico quiero hablar de algo que sucedió, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se espantó de ese sueño y bueno, conocemos la historia de que mandó a traer a sus magos, a sus astrólogos, hechiceros, adivinos y no podían decirle cuál era el significado, mas en cambio Daniel, que él ya lo conocía, finalmente dice la lectura así: Daniel 4, Daniel 4:8 dice: finalmente se presentó ante mí Daniel, también llamado Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien habita el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño y le dije: Belsasar, jefe de los magos, según entiendo, en ti radica el espíritu de los dioses santos, y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Ese árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Era hermoso, de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podían alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo su sombra, en sus ramas andaban las aves del cielo, y de él se alimentaba la humanidad entera. Mientras yacía en el lecho, en las visiones del cielo, a un vigilante santo que a gran voz clamaba: derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle el follaje y esparzan su fruto. Espanten a las bestias que yacen debajo de su sombra y a las aves que anidan en sus ramas, pero dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces y sujétenlas con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Dejen que los empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias y entre las hierbas del campo. Que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia, y que transcurran sobre él 7 tiempos. Esta sentencia la han decretado los vigilantes, y los santos han ordenado ejecutarlo para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor,
del reino de los hombres y que él entrega a este reino a quien él quiere y entroniza en el hombre más humilde. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarse su interpretación, mas tú... Yo leo. ¿A dónde? En el 4:19. Mas tú puedes, deja también, y tú empiezas el 19. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿19? Sí. Daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían en la cabeza, así que quedó callado, pero el rey lo llamó por su otro nombre y le dijo: no te preocupes, Baltasar, dime lo que significa el sueño. Y Daniel le contestó: ¿cómo quisiera yo que el significado del sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad? El árbol grande y poderoso que usted vio es un sueño, es usted mismo. Su majestad llegó a ser tan poderoso que su grandeza llegaba hasta el cielo. Y así como el árbol tenía hojas muy verdes y todos comían de su fruto, así también su majestad cubría toda la tierra y todo el mundo sabía que de su poder. En el sueño, usted vio que un ángel bajaba del cielo y ordenaba que cortaran el árbol, pero tenía que dejarle el tronco y las raíces y sujetarlo con cadenas durante 7 años. Además, el árbol debía quedarse en el campo junto a los animales. Eso quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales y comerá hierba como ellos. Se bañará con el rocío del cielo y así estará usted durante 7 años. Al final de esos 7 años, su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y que solo él puede hacer rey a quien él quiere. 26. Al árbol se le dejaron el tronco y las raíces. Eso quiere decir que su majestad volverá a reinar, pero solo cuando haya reconocido el poder del Dios del cielo. Yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. 30 y 31, Liz. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Hasta ahí. Hermanos, después de esta lectura, realmente nos damos cuenta que de la clase que estábamos escuchando hace ratito, realmente Dios tiene que juzgarte o tienes que tú pagar tus consecuencias de todo lo malo que en nuestra vida hicimos, aún siendo cristianos. Por ejemplo, dice en el libro de Hebreos 3 y 4 que Dios no puede ser burlado, que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Aquí, imagínense al rey Nabucodonosor, todo un resplandor, él sintiéndose que era el más grande, incluso la Biblia lo marca como que era el rey de reyes, así se expresaba Daniel y todos sus gobernantes, que él era el más grande.
Entonces, yo creo que en ese momento de su grandeza y de su poderío, pues había muchos excesos, había muchos abusos, había mucho pecado en su reino también, porque quien lo hizo grande y quien usó a este rey para conquistar las tierras y para castigar a Israel fue Dios mismo. Entonces, Daniel, que ya llevaba una administración, un tiempo con él, cuando le dan la interpretación o cuando escucha el sueño del rey Nabucodonosor, dice la palabra de Dios que el rey se espantó. Y aún así también Daniel se quedó pensando todo lo que le estaba sucediendo, se estaba imaginando, ya cuando le estaban platicando el sueño, todo lo que iba a suceder. Entonces le dice Daniel, mira que todo esto le pase a tus enemigos, pero a ti no, pero ¿sabes qué? Dios ya lo confirmó, esto va a suceder. Y miren, mis hermanos, en realidad, cuando nosotros nos encontramos en una situación de crisis en nuestras vidas, ya sea porque tenemos un hijo enfermo, un hijo en la cárcel, nuestro matrimonio está yéndose a la borda, o tienes una enfermedad y todo eso, en el libro de Oseas encuentro que, en el libro de Oseas, Leslie, es el siguiente libro, es 4:6, encuentro que es cuando buscamos a Dios, es cuando buscamos a Dios, es 4:6. Dice el Señor que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate qué tan grave es dejar de leer la escritura, qué tan grave es dejar de orar, qué tan grave es dejar de tener intimidad con Dios, porque Dios te lo advierte. Dios te dice, ¿sabes qué? Si tú no guardas mis palabras, si tú no guardas mis mandamientos, pues ¿sabes qué? Yo también te voy a hacer a un lado. Y al no tener el conocimiento de la palabra de Dios, entonces empezamos a cometer muchas tonterías. Empezamos a cometer pecado, y acuérdense que la paga del pecado es muerte. Empezamos a tener, pero también como el pecado no inmediatamente no te llega al instante despuesito de que pecaste, pues lo acumulas y como que te da miedo. O sea, pecaste pero te da miedo. Pero pasa los días, pasan los meses, pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años y no sucede nada. Entonces tú sigues acumulando y sigues pecando y pecando y pecando y pecando. Recuerda que en la lectura que hicimos, Daniel le dice al rey, yo te aconsejo que te arrepientas, que te pongas en manos de Dios, que le ayudes a los más necesitados. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No dejar, mira, si tú pecaste, déjame decirte que nadie te va a librar de las consecuencias. Lo que sí puede pasar es de que al tú empezar a cambiar tu chip de pecado, al arrepentirte, al buscar al Señor, al confesar tus pecados y a volverte a meter, a adentrarte al Señor, lo que sí puedes hacer es de que la caída sea menos dura. La escritura en el libro de Daniel dice bien claro que después de un año, el rey dice, yo hice la gran Babilonia, todo esto es creado por mí. O sea, empieza a crecerle la soberbia después de que ya había pecado, después de que ya había hecho todo lo ruin que en contra de Dios, no reconoció que toda la gloria y todo el poderío que tenía era de parte de Dios, sino él dijo, por mi fuerza, por mi astucia, por mi inteligencia. Entonces lo que pasa es de que
Todavía no terminaba de hablar cuando se le cumple lo que Daniel le interpretó del sueño. Cambia y se va pues a la selva, a ser como animal en el rocío del campo. Eso refleja en nuestras vidas. Cuando tú te alejas de Dios, pues andas en la suciedad, andas en medio de los vicios, andas y vuelves a retomar tus vicios anteriores, esos vicios secretos que tienes de fornicación, de adulterio, de esos hábitos de masturbación, esos pensamientos de enojo hacia tu familia, de histeria, o sea, empiezas a voltear, o sea, todo ese desierto que vivió durante 7 años este rey Nabucodonosor, y hubieran sido más, la Biblia marca que 7 años, pero la misma Biblia le dice, hasta que tú reconozcas. Entonces, él hubiera podido tal vez reducir la sentencia si él hubiera reconocido antes. Yo te aseguro que en ese año que el rey, que después de que Daniel le dijo lo que iba a suceder, yo te aseguro que ese año el rey empezó a caminar y a buscar de Dios. Empezó a reconocer al Dios Altísimo. Y tuvo consecuencias, llegó las consecuencias a su vida, pero en lugar de durarle más de 15 años, se redujo a lo que la visión le había dado, 7 años. Entonces, esos 7 años, muchas veces nosotros lo reflejamos en el mundo. Por eso es que yo les decía que yo no me complicaba mucho la existencia en cuestión de la palabra, porque la verdad, yo estuve mucho tiempo en iglesias como todo mundo conocimos, en iglesias tradicionales. Yo buscaba también, como lo ha dicho Alberto Acevedo, nuestro Jesús, nuestro ejemplo. Entonces yo empecé a seguir a un pastor que yo lo acompañaba a sus giras, yo lo acompañaba a las escuelas, tenía una escuela de discipulado y yo lo acompañaba. Yo tenía, lo seguía, porque yo quería seguir aprendiendo y todo, pero yo me empecé, ya después este hombre cayó en pecado, cometió, bueno, no sé qué pasaría en su vida. Lo que sí sé es de que cambió de mujer, cambió de esposa, y entonces como que de repente te empiezas a decepcionar porque pones los ojos en un hombre y no en Dios, porque te hablaban de que tenías que tener bajo una cobertura de un pastoral, porque tenías que tener la cobertura de una iglesia, y así viceversa. Y entonces, cuando yo llego a la Fundación Emmanuel, yo me empiezo a dar cuenta, bueno, no me empiezo a dar cuenta, con las explicaciones que daban, las clases que daba Alberto Acevedo y las clases que daban todos los hermanos que antes de mí ya tenían un conocimiento vasto y bastante, nos empieza a decir que, pues, que nosotros podríamos llegar a los pies de Cristo, a buscar de Dios, a nutrirnos, alimentarnos, estarnos como un deportista, estarnos entrenando, y entonces teniendo un conocimiento de su palabra para que cuando te vieran los tiempos de crisis y debilidad, cuando en mi vida había, que hasta el día de hoy sigue habiendo, eso no se me lo va a quitar, pero sigue habiendo crisis en mi corazón y en mi vida. Antes yo iba y corría a la iglesia a buscar al pastor, a buscar a los hermanos que tenían mayor edad en el evangelio, y les decía, oren por mí. Yo pensaba que orando por mí ya se me iban a ir los problemas. Y gracias a Dios aprendí en la Fundación Emmanuel que empecé, que yo mismo, la madurez, ¿cómo mides la madurez de una persona? Cuando viene crisis en tu vida, pues tú solito buscas al Señor, tú solito te levantas, tú solito en el Señor te consuelas, y entonces tú solito en el Señor sigues adelante. Es bueno orar juntos en armonía, porque dice la palabra de Dios
que cuán bueno y delicioso es habitar, que habiten todos los hermanos juntos en armonía, que es como el buen óleo que está sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta las bordes de su vestidura, como el rocío de Lebrón, sobre las colinas de Sión, porque ahí envía Jehová salvación y qué, y vida eterna. O sea, la verdad es hermoso estar reunidos entre hermanos cuando cuando hacen los congresos y Beto me invita, yo procuro siempre ir porque es bueno tener esa convivencia entre hermanos y realmente ver lo que dice el Beto, ¿no? Que el crecimiento se va dando, porque cuando yo voy a los congresos, yo veo que realmente este método que estamos utilizando realmente funciona. O sea, no tenemos una iglesia, yo creo que si nos juntáramos todos, seríamos bastantísimos, todos los de la Fundación de Emanuel, pero no tendríamos el mismo efecto que tenemos hoy en día, personalizado, porque seríamos una iglesia muy grande y entonces, Alberto, si somos una iglesia de 5,000 personas, yo te aseguro que nada más conocería a las personas que estarían alrededor de él, pero la gente que va y entra, así como entra por una puerta, sale por la otra, y sin que nadie le conozca, ni los servidores, ni los diáconos, ni nadie. Así muchas veces, mucho tiempo nos pasó. Entonces, mis hermanos, es muy sencillo esta situación. La cual 4:6 ya vimos que estamos pereciendo por falta ¿de qué? De conocimiento. 5:15. ¿Quién lee 5:15? De aquí de mi casa, perdón, hermanos. ¿Quién lee? Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y vuelvan a mí. 5:15. Pues tan ¿De pronto Oseas? ¿De lleguen Oseas? las dificultades, me buscarán de todo corazón. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en angustia me buscarán. Fíjate, mi hermano, cómo dice bien claro. En angustia me buscarán. Aquí en la del lenguaje de traducción del lenguaje actual dice que luego los dejaré por un tiempo y esperaré a que se arrepientan cuando reconozcan que me han ofendido y se llamarán de angustia y me buscarán. Se llenarán de angustia y me buscarán. Pero mientras que sucede, mientras que te llega el chip, mientras que no le pones obstáculo al Espíritu Santo y te entre en la mente de que necesitas reconocer nuevamente a Dios como tu Señor y como tu Salvador, después de haber pecado, porque acuérdate que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú pecas, prácticamente te separas tú, o sea, tú esta es tu regla, es una regla. Este lápiz está junto, pero si tú ahorita le hacemos una fuerza, se rompe. Entonces se separa. Así nosotros nos separamos de Dios. Al entrar el pecado en nuestra vida, nos separamos en automático de Dios. Y entonces, muchas veces, por miedo, por vergüenza, por el tan solo hecho de que en nuestra casa no nos juzguen de que no seamos hipócritas, que ya después de que pecamos volvemos a buscar a Dios y todo eso nos da vergüenza y entonces ya no buscamos a Dios y entonces atraemos lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. A ver, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces ya pequé, pues en lugar de volverle a subsanar, no, vuelvo a pecar y vuelvo a pecar y vuelvo a pecar. Entonces pasa hasta un año y tú sigues pecando, pues déjame decirte, mi hermano, que vas a tener las consecuencias de un tiempo, porque si tú pecaste durante un año o 2 años y tú no te has arrepentido, vas a pagar la consecuencia de ese año y del siguiente y tal vez hasta del tercer año. Mas en cambio, ¿cuántas predicaciones muchas veces hemos escuchado de Beto cuando habla de cómo mantener la bendición en nuestras vidas?
Es lo que hacemos cada 8 días, es lo que Beto cuando nos invita, hermanos, métanse los lunes a las pláticas. Esta es la segunda parte de lo que estamos dando hoy lunes. Yo desde que yo llegué a la Fundación Emmanuel, Alberto Acevedo ahí en la Fundación Emmanuel, antes de la pandemia, nos daban clases todos los jueves, íbamos todos los jueves y nos daban los módulos. Ya cuando acabamos de los módulos, nos daba Apocalipsis. Ya cuando otra vez los módulos. Y después de los módulos, algo de ¿cómo se llama este manual también que tenemos? Bueno, que es un libro, El Callado del Pastor, con Ralph Mahoney. O sea, enseñanza de gente que se ha metido al 100% en la palabra de Dios y no aprovecharlo. Hoy, hermanos, tenemos el internet, fíjense que ahorita tengo yo esta Biblia que tiene 4 versiones diferentes. Reina Valera contemporánea, lenguaje actual y Dios habla hoy. Tenemos diccionarios y si no buscamos a Dios, si no tenemos una relación íntima con el Señor, es simplemente porque la verdad somos flojos, nos da la hueva, decimos, bueno, al rato lo busco, pero no lo buscas. Yo lo he hecho, yo me pongo a leer, luego de repente yo digo, bueno, voy a levantarme más temprano, porque más temprano, mientras todavía mi familia está dormida, pues yo puedo leer y todo eso, pero ya cuando no, si no es que, ya cuando es en horario normal, por ejemplo, de las 9 de la mañana en adelante y estoy estudiando o estoy leyendo, pues que ya me entró una llamada en el trabajo, o sea, empieza a haber interrupciones. Por eso, hermanos, el ejemplo que de Jesucristo nos da de que Él todas las mañanas, antes de amanecer, Él buscaba a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que debemos de nosotros siempre tener ese buen ejemplo. Ahora, en ese mismo libro de Oseas, en el 6:6, capítulo 6, versículo 6, ¿quién lo tiene? Quien lo tenga, diga yo. Ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Ahí les va otra que he escuchado ahí mismo, en esa misma iglesia, aquí en la Fundación Emmanuel. Nosotros llegamos a la iglesia o llegamos delante de Dios y empezamos a orar. Y le decimos a Dios nuestras quejas, luego ya Alberto nos pone por quién debemos de orar y con algo bien sencillo que nos sucedió en la casa a nosotros de un negocio, que nos lo clausuraron. Llevamos 2 meses y medio cerrado. Entonces yo estaba orando, o sea, y yo llegaba, es un ejemplo bien claro de este 6:6 que yo llegaba y decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Fíjense nada más, el Señor me pedía misericordia, más que estar en mi oración de sacrificio, yo diciéndole, Señor, tírame paro, ya, Padre Santo, ya, creo que ya, la verdad, ya estoy bien desesperado, ya llevamos un mes, ya llevamos 1 mes y medio, ya llevamos 2 meses, y ya nos fueron los inspectores, y no damos, y nos siguen clausurando, y sigue estando clausurado. Yo digo, Señor, ya tírame paro, creo que ya te manchaste con nosotros. Y fíjense lo que es posible con lo que dice aquí el Señor. Quiero misericordia, más que sacrificio. Entonces según yo entre más oraba, yo quería sacrificarme, pero ¿qué creen? No había amabilidad, o sea, siempre hay esa discusión entre la familia. Entonces ahí yo dejaba de tener misericordia y el Señor me estaba pidiendo misericordia antes que sacrificara. Un amigo me dijo, oye, le hablé a tu hijo,
cómo van con el negocio. Y ya le expliqué que no lo habían, que todavía no lo abrían. Y él me dijo algo que me calmó mi corazón. Me dijo, no te preocupes, Dios sigue tratando con su corazón. Y ¿sabes qué, mi hermano? No nada más con su corazón de él, también con mi corazón. Entonces, si Dios no nos ha dado la pauta y no nos ha abierto el negocio, es porque la sencilla razón es de que Dios está trabajando en nuestro corazón. Porque dice aquí, quiero misericordia más que sacrificio. Quiero conocimiento más que holocaustos. Acuérdense que leímos que mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, continuamente buscar de Dios no nada más es que lo busques los domingos. Si tú eres de las personas que nada más vienes y estás aquí el domingo para que te vea Beto, para que te vean los hermanos, para que vean que estás ahí participando y todo, eso no te va a servir, ¿eh? Si tú eres un congregante o hay en muchas, porque así yo lo conocí en varias iglesias, en las iglesias, en la iglesia donde yo iba, había congregantes que nada más eran de domingos. Iban, llenaban su alforja, pero a 2 días de la semana ya se habían acabado el líquido vital, que era el agua de vida, que era de Jesús. Y después ya andaban angustiados, y después andaban ya con la bronca, y después a media semana ya tú los veías, ¿y cómo vas, hermano? Ay, hermano, es que me está llevando pifas, pero es porque muchas veces somos congregantes de nada más de domingo. Aquí yo aprendí que no necesariamente tenemos que estar yendo a la iglesia para buscar a Dios. Es más, luego a hermanos yo les digo, ¿saben qué? Dejen de ir a la iglesia. Primero pónganse a cuentas con Dios, dejen de buscar a Dios, primero pónganse a cuentas con su hermano, con su semejante. ¿Quién es tu semejante? Tu esposa, con tu esposo, con tu hermana, con tu hermano, con tu amigo, con tu tía, con tu mamá, con tus vecinos. Ellos son tus semejantes. Dice el Señor que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo y que niega la fe para tu propia casa. Y no nada más habla de lo económico, habla de lo espiritual, que es lo más importante, porque lo económico, mira, si tú lo entiendes como yo lo entiendo, que dice aquí, el obrero es digno de su salario, yo lo aprendí. Mientras que yo chambeé, mientras que yo trabaje, de una o de otra manera, a fuerzas que genero una lana. A mí me tocó quedarme con 2 hermanos bien lindos ahí en Puebla. Uno de ellos, ahorita lo reconozco ahí, que es y él después de que ya salió de prisión, me decía que vende calzones, vende calcetas. Si él se esfuerza y va a las colonias a dejar a donde le cargan los calzones y las calcetas, es natural que va a tener una ganancia, porque el obrero es digno de su salario. Pero si él está en su casa esperando a que le llegue el dinero, a que le llegue del cielo, al que quiere, como dice la canción, quiere una un agua de limón y espera que le caigan limones del cielo, jamás va a llegar, ¿eh? Jamás va a llegar. Al igual que tú quieres bendición para tu vida, jamás te va a llegar si tú estás nada más esperando a que te llegue ahí sentado y diciéndole, Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia. No, tú tienes que aplicar lo que dice la Escritura, primeramente en tu vida, posteriormente con tu familia, con tus hijos, porque si no va a pasar como mi amigo, que es mi amigo y mi hermano, el pastor que te digo, que yo lo acompañaba y todo eso, y de repente, ¡pum! Y eso me enteré porque mi esposa me dijo, no, ya no tiene, ya no es la misma mujer, ahora es otro. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué?
Pues porque deja uno de qué, de buscar de Dios. Acuérdense que en Hebreos, luego, bueno, vamos a seguir. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, las mentiras, los homicidios, las fornicaciones, todo. Del corazón conecta al cerebro y de la boca lo sacas y sale todo de aquí, todo de aquí. Entonces, si tú lees la palabra de Dios, pues es natural que empieces a sacar puras cosas buenas, bendiciones, palabra, empieces a bendecir y entonces empiezas a bendecir a tu esposa, empiezas a bendecir a tus hijos, empiezas a bendecir tu hogar, empiezas a bendecir a tus hermanos, empiezas en el boletín de oración y empiezas a decir del hermanito el que lo operaron del corazón, empiezas a orar por él, pero lo oras de una manera con convicción. Es más, hay gente que no está ni siquiera en ese boletín de oración y yo me pongo a orar por ellos porque mi esposa me dio el nombre de un niño que se llama Jesús. Mi esposa hace ejercicio tipo cross, con ruedas y no sé qué tantas cosas así. Pero entonces el niño también hacía ejercicio y de repente se puso mal a tal grado que lo tuvieron que entubar y estuvo en coma como un mes. Entonces, mi esposa me pidió que orara, entonces yo le dije, no, dile que sí, vamos a estar orando, vamos a estar orando, vamos a estar orando. Y estamos en esa situación de que estamos orando, pero ¿saben qué? Llega un momento, hermano, que cuando oras, cuando estás orando, realmente lo sientes, o sea, tienes esa convicción y dices, Padre, si tú has creado los cielos y la tierra, si tú eres un Dios, no de este universo, sino o sea, porque hoy la ciencia nos dice que hay galaxias fuera de esta galaxia, está Andrómeda, está otras más galaxias que pueda haber fuera de nuestro sistema solar. Entonces yo me imagino, le digo, Señor, si todo esto es tuyo y todo es tu grandeza y tú eres un Dios de multiuniversos y que así como después de que resucitaste te le aparecías a tus discípulos, porque no, la escritura no dice que entraba por la puerta, sino decía que se le ponía en medio de ellos y se les aparecía con poder, con autoridad. Y en Marcos 16 dice que esas señales serán para los que creen en su nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice que aún más haremos nosotros. Pero ¿cómo vas a orar convencido? ¿O cómo vas a vender un producto que ni siquiera conoces? Esto es como cuando trabajas en ventas. Si no conoces tu producto, no lo vas a poder vender. O es como en tu trabajo. Si tú no trabajas y desempeñas tu trabajo con excelencia, es porque tú no conoces tu trabajo. Capacítate. Así como en los trabajos hay que se tiene uno que estar capacitando constantemente, capacítate. Ahora no pueden decir que no hay. Los lunes en la mañana, lo repiten el lunes en la tarde, el jueves en la mañana, lo repiten el jueves en la tarde. Te mandan todos los días, o todos los días tienes tu boletín de oración, y tenemos los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Yo no me pongo a orar toda la semana, pero por ejemplo, agarro lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes no, el sábado y domingo no, pero todos los días tenemos trabajo. Si somos obreros, tenemos trabajo. Si somos, dice Alberto Acevedo, que no se llamen apóstoles, ni pastores, ni profetas, para que no se sientan los muy fifís. Entonces, somos obreros.
como obreros tenemos un trabajo. Como obreros debemos de capacitarnos. Capacítense para que entonces ustedes manejen. Dicen hermanos, que el dragón se ve como según agarra el taco. Un hijo de Dios, ya que tú confesaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, ya que lo llevaste, ya que tú estás de este lado, que tú ya eres hijo de Dios. Ah, bueno, demuéstranos qué tan hijo de Dios eres al manejar con denuedo la palabra. Demuéstralo. Que ese sea tu meta, pero para ti, no para los demás del grupo, no, para ti, para que cuando tú salgas a evangelizar, entonces tú apliques esos 7 puntos y entonces la gente quede convencida y crea en el Señor, acepte a Jesús. Cuando tú le hablas a una persona, mira, la gente queda convencida. Precisamente ayer, me preguntaron, un amigo me dice, oye, que ando buscando tu teléfono porque como tú cuando quiero hacerte unas preguntas de la Biblia. Y le digo, mañana me va a tocar. Si quieres, te mando la liga y te conectas. Sí, te lo voy a agradecer. Fíjate, te buscan para que tú les expliques. O a donde vas a desayunar, te buscan o te preguntan qué significa esto, qué es el otro, qué es aquello. Tengo otra amiga que es cristiana, pero le reencanta leer otras cosas, otras tonterías, menos la Biblia. Yo le dije, ¿sabes qué? Nada más lee la Biblia, porque te confundes. Es que este libro y te confundes, lee nada más la Biblia. Primero lee la Biblia, le dije, a ver, primero lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me llama, oye, ya los terminé de leer, vuélvelos a... Otra vez. Ya va así, creo que ya va la 7ª, me dice, oye, ya terminé, vuélvele a leer otra vez, le digo, otra vez, te digo, ya cuando termines, te digo cuál es lo siguiente. No me complico, a mí me funcionó. Yo por eso les digo que sí funciona este método. Leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después ya le combino, después ya y te das cuenta que todo está relacionado, toda la Biblia está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya después del rey Nabucodonosor, reconoce, ya después de que estuvo 7 años, ya que tu vida estuvo vagando, ya que estuviste vagando durante 7 años pecando y ya que te estuvo yendo mal, ya que estás en medio de la suciedad, en medio de la basura, entonces reconoces. Así como el hijo pródigo al final reconoció, el rey Nabucodonosor reconoció y le dio la gloria a Dios. Y Dios mismo le restauró. Lo volvió a restaurar en su reino. Pues déjame decirte, hermano, que si tú has estado en medio de la suciedad, no te preocupes. Tenemos un Señor que ya pagó por ti. Tenemos un Señor que ya pagó el precio. Tenemos un Señor que murió en la cruz por ti y por mí y por cada uno de los que nos está escuchando y que derramó su sangre sobre nuestras vidas, nos limpió, anuló el acta de los decretos, el acta que nos estaba acusando. Le puso el pie al enemigo para que no te esté acusando. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y si reconoces delante de Él tus pecados, no importa qué pecado hayas hecho, no importa. Dice el Señor que ni lo alto ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ángeles, nada te podrá separar del amor de Dios, siempre y cuando reconozcas y pongas tus palabras y le digas, Señor, reconozco que he hecho mal delante de ti.
Si yo estoy enojado con Beto y yo me pongo y me enojo con Beto y con Blanca, y entonces en lugar de llegar a una reconciliación empiezo a hablar mal de ellos y empiezo de intrigas y empiezo eh, a pues sí, a dar falso testimonio contra ellos, nunca va a haber una relación, nunca nos vamos a reconciliar si yo no lo busco. Si yo no lo busco, jamás vamos a poder restaurar esa amistad. Gracias a Dios, Beto, que no nos hemos enojado, mi hermano. Pero así es. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Él está ahí. Él te advierte, Él te dice, yo aquí estoy. Porque también les dice, si le dices a Israel, si ustedes se humillan delante de mí, yo volveré a ser su Dios y ustedes volverán a ser mis hijos. Entonces, dice en el libro de San Juan 1:9. Segundo del libro de San Juan 1:9. En el primer libro de San Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, en el primero. Pero en el segundo, otra cosa, Beto, dime cuando me falten 2 minutos, 3 minutos, porque si no yo me sigo, mi hermano. Por favor. En el segundo libro de Juan 1:9 dice. Quedan 11 minutos. Ah, ok. Oye, Beto, nada más, así me dices 2 minutos, porque si no, Dale, pues, dale. Yo les cobro la clase, mi hermano. Dale, dale. Oye, te quiero enseñar algo que realmente para todos los hermanos, para que vean que lo que tú has dicho es verdad. Miren, vean esto. Primero véanlo y después, ahorita les explico. ¿Sí lo ven? 1, vean esto. 2, vean esto. 3, y hasta me fui a una escuela de discipulado y enseñanza. ¿Sabes qué, mi hermano? ¿Cuánta razón tienes? Todo esto no sirve. Todo esto no sirve por la sencilla razón de que cuando tomas el discipulado o todo, ya sales, es más, creo que te engañan al decirte, ya eres espiritual, ya casi flotas tú ya estás flotando. Si no lo que realmente aprendemos no lo llevamos a práctica, de nada sirve. Estos son simplemente documentos y los tengo, ¿sabes para qué, mi hermano? Para que no se me olvide de dónde Dios me sacó, del legalismo, de la idolatría, del pecado que yo cometía constantemente. Pero bueno, ¿cuál es segunda de Juan 1:9? ¿Qué dice? Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Todo el que se desvía no tiene ninguna relación con Dios. Fíjense, todo el que se desvía. Por eso es que les digo, es bien claro que cuando tú te desvías o cuando tú solito rompes la relación con Dios. Pero, hermanos, si hay solución. La segunda parte, ¿cuál es? Al último, el que dices, todo el que se desvía después. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Pero si permaneces, tienes la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si permaneces. Ahora, claro que hay muchos que tomamos malas decisiones, nos equivocamos y hacemos con esas equivocaciones y esas malas decisiones, creamos un infierno en nuestras vidas.
Pero aún en esas malas decisiones, aún en ese infierno que estamos viviendo, hay solución para los que permanecemos en Cristo Jesús, para los que confesamos nuestros pecados. Y entonces eso fue en el segunda de Juan 1:9 y el primero de Juan 1:9, ¿qué dice? Y, ajá, 1:9 eso sí. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La verdad, hermanos, yo creo que estas enseñanzas que tenemos todos los domingos es para tomar nuestras inyecciones de bedoyecta, de vitamina, fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu y estar orando por los que están pasando por una crisis en su vida. Porque muchas veces los que aún están pasando una crisis en su vida no se acercan a Dios. Por eso, hermanos, oremos por esa gente. O más bien no dejemos de orar, hermanos, en el boletín de oración. Por toda esa gente. Yo veo, hermanos, ¿a poco no les duele su corazón? ¿No les duele el ver a esos niños de 12, 13 años con cáncer, con un tumor en el cerebro, inoperable, con donde el niño Jesús, ese que les digo que Jesús le fallan sus riñones, un niño de 12 años. ¿No nos duele? Por eso no dejemos, hermanos, las herramientas están dadas. La verdad, dice en Hebreos también, ¿no? Que oremos por nuestros pastores. Que oremos por nuestros pastores. No dejemos de orar por esta gente que trae la dirección de la Fundación Emmanuel y por otros hermanos que tú conoces y que sabes que llevan una iglesia correctamente. Los hermanos de Puebla, por los hermanos de Toluca. Qué bonitas predicaciones cuando fuimos allá a Toluca. Por eso, mis hermanos, desde ahorita hagan un sistema de tanda, vayan juntando dinero y vámonos a Colombia. 5 minutos. Sí, mi hermano, gracias. Por eso es tan importante que confesemos nuestros pecados. Él ya pagó por ti y por mí. Nada te puede separar del amor de Dios. Si permanecemos, si confesamos nuestros pecados. Nada más que te quede bien claro en tu mente y en tu corazón que la paga del pecado es muerte, para que eso te haga temblar y entonces regreses uno a los pies de Cristo. Y si no, también para que te pongas a orar por los hijos para que regresen a los pies de Cristo. Eso te lo garantizo de que llegan, porque llegan. Hermanos, tenía 20 años, menos, tenía como 19 años, cuando había una crisis en mi vida. Llegué a una familia cristiana. Ahí por donde vive ahora Sammy. Don Sammy. Me hablaron de Cristo. Seguí viviendo una vida en rebeldía. Seguí viviendo una vida sumamente desordenada, en pecado. Pero la palabra nunca llega vacía. Hoy voy a ver a esta mujer como si fuera mi madre. Y lo más asombroso
es de que ella un día me dijo que en su casa, yo me acuerdo que ahí en su casa todo el mundo corría, hasta sus propios hijos los corría. Pero cuando yo llegué a su casa nunca me corrió. Y siendo que ella me llevó a la iglesia. Y ella me confesó que no, nunca me había corrido a mí, porque Dios le dijo a ella que yo era una ayuda para su hijo. Porque cuando su hijo, nosotros éramos comerciantes, trabajábamos en el centro, en el tiempo de cuando era corregidora y correo mayor, pues al fin jóvenes, nos destrampábamos. Entonces su hijo tomaba y pues yo lo llevaba a la casa. Y así fue mucho tiempo. Hoy en día, sus hijos de mi amigo me dicen tío. A mis hijos les dicen primos. La hermanita esta es mi mamá espiritual, me dice hijo, yo le digo madre. ¿Y saben qué? La palabra no llega vacía. Si tu hijo, si tu ser querido, tu marido, tu esposo está perdido, no te preocupes. Va a llegar a los pies de Cristo. 2 minutos. Aquí lo más importante es que te mantengas en la carrera para que el día que cuando Dios te llame, directamente al cielo. Porque sí hay dos caminos, ¿eh? Hay dos caminos, mis hermanos. Esfuércense y sean valientes. Que no se aparte este libro tan hermoso de su corazón, de su familia, de sus hijos. Oren, no dejen de orar por sus hijos. Yo creía que el que iban a orar por mí me iba a perder. Y miren, por por esta mujer que creyó en Dios y que oró por mí, y por el que el Señor me buscó y me estuvo trayendo, pues a lo mejor a latigazos, a lo mejor con mucha crisis en mi corazón, pero hoy en día sigo. Y todos los días, todos los días son de lucha. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí les paso a mi familia. Me faltó un hijo que yo creo que se quedó dormido, pero bueno, Dios me los bendiga. Gracias, Beto. No te escuchas, Betito. ¿No te escuchas, Beto? Ya. Bendito sea Dios, pues acabamos de participar de una reunión de iglesia tipo Jesús o Pablo, que nomás hablaban y eso era todo, ¿no? De pronto algunos dicen, oye, y la alabanza y la oración y el llamado, pues Jesús, ni alabanza, ni oración, ni llamado, ni nada. Jesús simplemente exponía las cosas, es tan válido como con coro y con danzas, porque cuando no entendemos la guianza del Espíritu Santo, nos vamos a los extremos y queremos meter a Dios dentro de un molde. Y entonces queremos que si no hay pues panderos, si no hay banderas, si no hay hermanitas en Cristo pues danzando, no es reunión de iglesia. ¿Quién dice que no? O hay quienes dicen, no, eso está mal porque pues en la Biblia no se usó eso. Pues mira, la creatividad nos permite miles de cosas, siempre y cuando, recuerden, se haga en espíritu y en verdad, ¿no? Pero tan válida es una reunión así, como le hacía Jesús, empezó bienaventurados los pobres en espíritu y hasta que acabó y vámonos, y ya, ni siquiera se despidió, como una reunión elaborada, con pues varias partes y participaciones y todo. Entonces, qué bendición de verdad, se llama Gaby, qué bendición. Lo disfruté mucho
porque es cierto, diste en el clavo completamente. Tenemos que ponerlo en práctica. No es el conocimiento. Sí es importante recibir información, pero es para ponerla en práctica, para aplicarla. Entonces, pues ahí está ya dado lo que pues vimos en la enseñanza, evangelizar. Usa esa herramienta o usa la que quieras, pero evangeliza. El tiempo es demasiado corto y sobre ese proceso vamos a ir creciendo y vamos a ir pues teniendo pues nuestras luchas, ahora sí que acordarnos de todo lo que nos compartió Gabriel, de que Dios tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan, tarde o temprano todo sale a la luz, tarde o temprano Dios ajusta cuentas. Es mejor acomodarse, por eso los siete principios, porque Dios es el que pues dirige, Dios es el que guía, Él es el que está en control de todo, Él es el que está en cobertura de nuestra vida, y vamos a continuar, vamos a pues seguir. Me anima mucho, me entusiasma mucho. Blanquis, algo que pues quieras. Sí, sí, claro. Miren, a veces, efectivamente, como dijo Gabriel, a veces queremos que los hermanos nos arreglen nuestra situación o nuestros hijos. Pero de verdad que el leer los evangelios, meterte con los evangelios y orar, cambia tu familia. Ustedes lo vieron ahorita, sus hijos, su esposa, todos. Es algo maravilloso, porque decimos, ay, es que mi hijo está en las drogas, es que mi hijo, miren, a mí me han llamado personas y de verdad que a veces ni les caigo muy bien que digamos, y no me importa porque no estoy para caerles bien, ¿verdad? Para decirles la verdad y para que aprendan a que deben de madurar. Y me dicen, es que quiero un centro de rehabilitación para mi hijo. Le digo, claro que sí, usted quiere un centro de rehabilitación, claro, ok. Mire, 3 meses lo vamos a meter, pero vamos a empezar con usted. ¿Cómo? Si yo no soy el drogadito, yo no soy la drogadicta, no. Vamos a empezar contigo. ¿Qué te parece? Diario empieza a leer los evangelios. Yo te digo 3 meses y por si no tu vida cambia y tu familia y empieza un lapso de proceso hasta el día que nos muramos. Ah, pero no quieren, me cuelgan. ¿Por qué? Porque no quieren orar, lo que dijo Gabriel, porque no quieren leer y porque no quieren hacer lo que verdaderamente a cada uno nos corresponde, ¿no? Entonces, Gabriel, de mi parte fue de verdad excelente. Muchísimas gracias por esa palabra tan hermosa que de verdad se me hizo como agua. Cuando decía ya el tiempo, yo decía, no, que siga, no, o sea, sigue. Fue increíble y de verdad empecemos a madurar. Si nuestra familia está mal, empecemos a hacerlo. ¿Y cómo? Los evangelios. Métete con la Biblia, métete con Dios y Dios haz que Dios se encargue de tus asuntos y tú encárgate de los de ellos. Y Dios, ¿qué le dijo a Marta? Lo que María hacía, eso es lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, tenemos muchas broncas, sí, y las vamos a seguir teniendo, sí, pero es diferente cuando Dios empieza a trabajar con nuestros hijos, empieza a trabajar con nuestro carácter, empieza a trabajar con todo lo que a tu alrededor, vecinos, con todo. Y Dios es tan maravilloso de darnos la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. No desistas, Gabriel. No desistan toda tu familia. Sigan en lo mismo y sigamos en lo mismo, porque cuando empezamos a tener la tranquilidad es cuando empiezan a flaquear, ¿no? Ah, no, pues ya todo está bien, pues como que se arregló, ya le paro. No, es cuando más
debemos de orar y de leer. Había una persona que yo admiro mucho y decía, no vale, no trae tantos resultados cuando, o sea, oras cuando quieres, wow, métete más con Dios lo que puedas, a todo lo que da, pero cuando no puedes, es cuando trae doble resultado, porque doblegas tu carne, doblegas tu espíritu, doblegas todo a Cristo y cuesta. Ahí es donde ves el resultado. No cuando, ay, yo me levanté y toda la semana, maravillosamente leyendo la Biblia con alabanzas. Después lo dejan. Entonces, muchas gracias, Gabriel, por esa madurez que a mí me consta efectivamente que sí se ha vivido en tu familia y en ti. O sea, la madurez espiritual se ve cuando no dependes del pastor y no dependes del que está al frente para que te arregle tus problemas. Lo primero que haces es ir de rodillas y decirle a tu Dios tus problemas y es cuando Dios empieza a trabajar. Al menos de mi parte, estuvo impresionante, ¿eh? Muchas gracias, te lo digo con todo mi corazón y con todo el temor de Dios, que sé que eres una persona madura y sé que no te vas a elevar hacia el cielo, ¿verdad? Y no, sé que tus pies están bien puestos en que es Jesucristo quien te ha levantado junto con tu familia. Los admiro mucho, los quiero mucho y sigamos todos ejemplos de personas que verdaderamente han cambiado sus vidas y que dices, eso es lo que quiero, bueno, habla, platica con ellos, ¿qué es lo que has hecho? Y lo primero que te van a decir, paso tiempo con Dios en oración y leo. Y no tienen que decirlo, porque se ve, porque así dijo Jesús, ¿no? Tú a escondidas y yo por fuera. Y es como Dios trabaja, ¿no? O sea, no tengo que divulgarlo, es nuestro Dios. Entonces, les recuerdo, por favor, a los que pues aquí están de los misioneros principalmente, para Chihuahua, recuerden que es el Congreso, va a ser allá en Chihuahua, va a ser una semana y va a ser el día, ¿qué fecha fue, Alberto? No la tengo, ya la publiqué pero les voy a estar recordando a todos la fecha y les vamos a estar enviando para que pues vayan viendo el cochinito para que puedan ir, principalmente los misioneros, ¿ok? Si ya Gabriel, como dice, porque él es un gran misionero, él siempre va. Chihuahua es en julio y es el 4 al 28. 24 al 28, para que, pues bueno, así es. Entonces les vamos a estar... Bueno, la próxima semana apóyanos, David Peto, con tu esposa, tus niñas y los de tu iglesia en casa, ¿ok? Para dentro de 8 días. Entonces, nos vemos en las actividades que hay pues durante la semana. Hasta luego a cada uno. Es una bendición, papá, mamá, qué bendiciones verlos allí. Al guapo de la sala, ¿no? Ahí estamos pues. Dios, gracias.